Hola jóvenes de tercero, ¿cómo están? Hola jóvenes, buenas tardes. Esta semana empezamos con otro aprendizaje esperado. De hecho es el cuarto aprendizaje esperado de este trimestre, lo cual nos dice que solo nos quedan 2 aprendizajes más que vamos a abarcar en otras 2 semanas. Me parece que uno es de 3 semanas y con eso básicamente terminamos el primer trimestre. Probablemente en esta semana o la que viene les voy a estar enviando un archivo en específico o les voy a subir en Classroom el archivo específico con con los puntos que deben de desarrollar para su proyecto. Recuerden que el proyecto tiene un valor de 6 puntos, que todas las actividades que han estado realizando semanalmente se cuentan también algunas que otras como tareas. No les he encargado tareas en forma, pero abarca esos rubros, tienen un valor de 4 puntos. Entonces básicamente quien hace el proyecto y cumple con todos los requerimientos y tiene sus actividades en forma desde lo que fue el curso remedial, automáticamente tiene un 10 para este primer trimestre. Yo les sugiero que, a pesar de que no estamos presencial, no echen a costal roto las cosas y se pongan a trabajar, porque finalmente el ciclo se empezó y yo los estoy evaluando. Ustedes ya van de salida y no les conviene tener materias en extraordinario, sobre todo si la mayoría o si algunos tienen materias que adeuden de primero y de segundo año. Pero bueno, después de toda esa información administrativa y con la cuestión de la evaluación de este trimestre, pasamos al aprendizaje esperado, que habla acerca de 3 palabras claves en específico: dignidad humana, libertad y autorregulación. Todo eso de la mano con la importancia de los derechos humanos. Bien, jóvenes, primero debemos de entender y debemos de tener claro, porque yo estoy segura que eso lo vienen escuchando desde primer año en esta asignatura, qué es la dignidad humana, por qué es importante la dignidad humana y por qué se habla tanto acerca de dignidad humana. En 1945, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el contexto social, por supuesto, era totalmente distinto. Acuérdense que en Europa, si nos vamos un poquito a historia, pasamos de regímenes de gobierno que eran las monarquías, que eran quienes tenían la mayor cantidad de dinero en el pueblo. Estaban las servidumbres, estaban los señores feudales. Todas esas cuestiones históricas van de la mano con el desarrollo de los derechos humanos. Surge la revolución industrial, que modifica, por supuesto, todas estas cuestiones, tanto de sistemas de gobierno como de cuestiones conductuales en la sociedad, y empiezan a nacer movimientos sociales que generan cambios. Los derechos humanos son una lucha constante, independientemente de cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad. Si antes el derecho humano y la dignidad humana era para que el trabajador, el obrero, porque surge la revolución industrial, empiezan a crearse industrias, que es parte de maquinaria, es parte de todo eso de la revolución industrial, que no quiero ondear tanto porque se supone que ustedes ya lo debieron haber visto en historia. Entonces surgen todos esos movimientos, y en aquel entonces pues la importancia era no explotar al trabajador, no era tener al trabajador todo el día metido en una mina o construyendo cosas, etcétera, dependiendo del trabajo que tenía ese obrero en específico. Y empiezan los movimientos por los derechos de los trabajadores. Después se fue avanzando, por ejemplo, cuando llegamos o se conquista el nuevo continente, como se dice que es en el continente que habitamos nosotros, vienen otros tipos de cuestiones que lastimaban a la dignidad humana. En Estados Unidos, por ejemplo, pasó la cuestión de la esclavitud. En Estados Unidos tenían la costumbre de robar a personas, que ya esa también es otra cuestión de violentar la dignidad humana. Robaban a africanos, los llevaban a Estados Unidos y los ponían a trabajar como esclavos, por supuesto, Ellos no recibían una paga, recibían maltratos físicos, mentales, emocionales, de todos los maltratos que se puedan imaginar. Y finalmente eran personas que se utilizaban como un bien, eran propiedad de los ricos en aquel entonces, que eran los estadounidenses. Lo mismo vino a pasar con nosotros, Nos conquistan los españoles y hacen justamente ese tipo de esclavitud en nuestro país.
Y los movimientos sociales son lo que va de la mano para llegar hasta lo que hoy conocemos como derechos humanos. Si alguno de ustedes cuenta con algún servicio de televisión de paga, les recomiendo que chequen en el History Channel. Hay una serie que se llama Raíces, que justamente cuenta la historia de un esclavo africano de nombre Kunta Kinte. Hay un libro de esa serie, ojalá lo pudiera leer, a quien le guste leer, lo consiga y lo lea, porque es una historia muy padre, es una historia generacional de la esclavitud de las personas de color en Estados Unidos. Narra cómo a Kunta Kinte lo secuestran en África, se lo llevan a Estados Unidos y ahí cómo va teniendo esta persona descendencia. Finalmente la historia, quien la escribe es uno de los tantos descendientes de Kunta Kinte. Obviamente miles de generaciones después. O si tienen Netflix, por ejemplo, pueden ver también una serie que se llama Madame C.J. Walker, que justamente habla también de las personas de color, cómo fue su contexto social después de que se da la liberación de la esclavitud en Estados Unidos, porque obviamente fueron avances, ¿no? Dejan de ser esclavos, pero aún así el racismo seguía existiendo. De hecho, en la actividad que vamos a trabajar en esta sesión, probablemente tenga algo que ver con el movimiento de Nelson Mandela y el apartheid, porque Nelson Mandela fue un presidente en Sudáfrica muy importante, fue el primer presidente negro, o bueno, una persona de color, pero hay alguna cuestión, un contexto social interesante en ese continente, porque eran los 90 y todavía sufrían de esa cuestión del racismo, de que las personas de color no podían entrar a lugares donde había personas blancas, etcétera. Todo eso, lucha contra eso Nelson Mandela, que en ese momento se llamaba apartheid, a esa cuestión social de separación de razas, de personas de distinto color. Cuando el continente o parte del continente africano está conquistado por los ingleses, por Inglaterra, y obviamente la mayoría de la sociedad que predomina en ese continente, o las personas de raza que predominan en ese continente, pues son las personas de color, ¿no? Y aún así eran los 90 y seguían sufriendo de esa cuestión de diferencia y de discriminación. ¿Por qué es importante conocer acerca de la dignidad y los derechos? Pues bueno, ahí en su archivo les puse un cuadro sinóptico. ¿Qué es lo que refuerza el que nosotros conozcamos y tengamos conocimiento de la dignidad y de nuestros derechos? ¿Y por qué es importante valorarlo? Porque nos vamos a esta cuestión histórica que más o menos medio les conté. Probablemente si estuviéramos presencial abordaríamos de otra manera o sería más completa esa información. Pero bueno, ustedes tienen los medios para investigar, pueden buscar, hay muchas películas. Hay una película que habla justamente de ese movimiento de Nelson Mandela, se llama Invictus, si la pueden ver o si la pueden buscar, es muy interesante también conocer acerca de eso, porque finalmente es una película que habla acerca de los jugadores de rugby, pero aborda la cuestión del apartheid y de todo ese movimiento que se hizo cuando Nelson Mandela llega a la presidencia de África, no de nuestro país. Todos esos movimientos y todas esas cosas son importantes en la cuestión de los derechos universales humanos y de la dignidad y sobre todo de la autorregulación de los mismos. ¿Por qué? Porque todo esto paulatinamente va dando ciertas libertades a las personas. Entonces debemos de tomar en cuenta que la libertad es un valor universal, es un valor importante del que todos contamos, que es un valor que ha evolucionado históricamente y socialmente, porque combatió desde la esclavitud hasta los movimientos sociales actuales, por ejemplo en cuestión sexuales y reproductivos. Por eso les digo que los derechos humanos y la lucha por los derechos y la libertad es una cuestión permanente. Socialmente siempre vamos a estar evolucionando y vamos a estar buscando más cosas. Si antes se peleaba por una libertad con la esclavitud, ahora se pelea, por ejemplo, en las cuestiones de las mujeres feministas por una libertad de decidir interrumpir un embarazo, y así nos vamos avanzando, ¿no? Con cuestión de los derechos. En los mapas que les puse en su libreta, en su archivo, viene uno que es el derecho a la libertad, donde engloba todos los derechos importantes que tenemos todos y cada uno de nosotros. Bien, es importante saber que tenemos derechos, pero por supuesto también contamos con obligaciones.
No podemos exigir un derecho si no cumplimos con algo que nos corresponde, que es nuestra obligación o nuestro deber. Y sobre todo aprender a autorregular todas esas cuestiones. Entonces, ¿por qué es importante la autorregulación? Porque la autorregulación nos va a apoyar en cómo reaccionar, en cómo decidir y en cómo actuar ante cualquier causante que nos esté generando un daño. Por supuesto, siempre y cuando sin afectar a terceras personas. Suena imposible, pero no. Es difícil, sí, hay que aprender, porque para aprender a autorregularse, primero debemos conocernos, después debemos conocer qué derechos y hasta dónde llega mi libertad y posteriormente utilizar ese recurso de autorregulación para poder responder asertivamente ante las decisiones. Acuérdense que eso ya lo vimos. La autorregulación no es otra cosa más que una habilidad socioemocional que obviamente va de la mano con mi sentir, por eso entra lo emocional, y lo socio porque es con mi entorno, con lo social. En la actividad 2 de su archivo viene justamente esa autorregulación emocional y la importancia de esa autorregulación, los pasos que debemos de seguir para poder tener una autorregulación socioemocional. No voy a abordar más en eso porque finalmente lo van a escribir. Viene un ejemplo de un caso específico y de cómo aborda esa autorregulación socioemocional para que se hagan una idea de cómo es todo ese proceso. Vamos a trabajar probablemente un ejemplo de ese tipo en la sesión de Zoom, y es probable también que les envíe algunas actividades con Kahoot y con Quizzes para retroalimentarnos acerca de lo que hemos venido viendo desde semanas atrás. Bien, chicos, espero que no les quede duda respecto a eso. Cualquier otra situación, ya saben que ahí estamos por medio de WhatsApp o en el Classroom, me pueden enviar un mensaje y les resuelvo las dudas que tengan con respecto a estos temas. Espero que se encuentren muy bien, que sigan trabajando como lo han hecho hasta el momento y cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense mucho.